Leemos la bendita palabra de nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Es la historia del rico y Lázaro. Vamos a leer hasta el versículo 22. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían a la mesa del rico, de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Amén y amén y amén. Tomen asiento, por favor. El título del tema, o sea, del estudio de hoy, es la vida después de la muerte. La Biblia contiene las respuestas específicas, mis amados hermanos, específicas a muchos interrogantes que la comunidad mundial, es decir, pues nosotros como seres humanos, la humanidad, se ha hecho sobre la vida después de la muerte. Y se han levantado un montón de filosofías y teorías y cuentos y mitos al respecto. Pero la verdad solo es una. La verdad es lo que Dios nos habla en su palabra. ¿Qué sería de nuestras vidas si no tuviéramos la Biblia para aprender la verdad? ¿Qué sería de lo justo si el fundamento fuese destruido? Y nosotros tenemos como seres humanos muchas preguntas al respecto. Por ejemplo, ¿hay vida después de la muerte? Muchos ponen eso en duda. ¿Sí existe el cielo? Y si existe, ¿cómo es? Si realmente existe, preguntan muchos. Si existe el infierno, ¿cómo es? Porque hemos visto que en lo secular y en las tradiciones de hombres, contando la religión tradicional, presentan el infierno como un lugar donde los demonios se divierten torturando a los seres humanos. Y entonces mire que aprendemos cosas antibíblicas, eso no es así. ¿Qué otras preguntas nos hacemos? ¿Los muertos pueden recordar la vida que tenían en este mundo y a sus amigos y a sus familiares? ¿Será? ¿Los muertos sienten hambre, sed, frío, calor, estas cosas? ¿Los muertos pueden hablar o ya solamente hablaban cuando estaban en este mundo? ¿Es verdad que los muertos se le aparecen a las personas para asustarlas? ¿Es verdad que el alma de los muertos queda penando en este mundo hasta que cumplan una misión importante? ¿Es verdad que los parientes muertos se te pueden aparecer en sueños y estando despierto? ¿Es verdad que existe un purgatorio donde las almas de los que murieron pecando pueden purgar sus pecados a través de las ofrendas y oraciones de sus familiares vivos y que así logran entrar al cielo? ¿Los muertos siguen teniendo sentidos como vista, olfato, oído, gusto, tacto? Es importante conocer la verdad para ser libres, como les había dicho, libres de tradiciones de hombres, libres de mentiras, de engaños. Esos son ataduras. Somos libres si conocemos la verdad. Por falta de conocimiento terminas practicando lo que no debes hacer. ¿Es verdad que los muertos se toman el vaso de agua que les ponen debajo del ataúd el día que los están velando? ¿Es verdad que debemos hacer novenas por 9 días, como su palabra lo dice, para despedir a los muertos? ¿Debemos interceder por los muertos en nuestras oraciones? Miren que estas son preguntas que normalmente todos nos hemos hecho en algún momento de la vida y que nos hacíamos repetidamente cuando no habíamos encontrado las respuestas en la Biblia, cuando no conocíamos la Biblia, pues, en otras palabras.
Y como acabamos de leer aquí, en el Evangelio de Lucas capítulo 16, versículos 19 al 22, habla Jesús. Díganme ustedes, ¿quién es el que está hablando allí? Jesús está hablando. Y díganme ustedes, ¿Jesús está hablando acerca de una parábola o acerca de un testimonio real de dos personas que vivieron realmente en este planeta Tierra y luego llegó el momento de partir de este mundo, de morir, y luego Él está contando lo que realmente vivieron o están viviendo cuando partieron de este mundo? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Hay alguien aquí que conciba esta enseñanza de Jesús como una parábola? Muchas veces escuchamos a personas enseñando que esto es una parábola, pero recuerden que nosotros no podemos ni añadir ni quitar nada a lo que está escrito en la Biblia. Y si yo en este momento me parara frente a ustedes a predicarles y a decirles, entonces les voy a leer la parábola del rico y Lázaro, entonces yo estaría añadiendo a la Biblia, porque la Biblia en ninguna parte dice que esto es una parábola. Estaría añadiendo, y eso es un grave pecado, porque escrito está: no podrás ni quitar ni poner nada a la Biblia. Y también hemos aprendido que una parábola no contiene el nombre como tal de la persona. De las parábolas que encontramos en la Biblia, no contiene el nombre de ningún personaje del cual se narra ninguna historia allí. Entonces, como sabemos que es un testimonio de la vida real, entonces yo personalmente creo que Lázaro sí era un mendigo que estaba como nosotros, un hombre de carne y hueso. Económicamente el hombre como que cayó en la ruina. Eso sí desconocemos por qué y cómo llegó a ese estado de su economía. Sabemos entonces que estaba enfermo y hasta los perros le lamían las llagas. ¿Qué más sabemos de lo que nos cuenta este testimonio de la vida real Jesús, nuestro Señor? Sabemos que había un hombre rico también, y que este hombre rico comía banquetes con esplendidez, que se vestía de púrpura y era la tela de las telas más finas que habían en ese entonces, cuyas telas usaban los reyes. Ustedes imagínense la escena, mis hermanos, en una mansión, un hombre muy adinerado, cuyo nombre no quiso decir Jesús, no sabemos cómo se llamaba este rico, y resulta que este hombre hacía banquetes, unos manjares, y obviamente cuando usted hace banquetes, la misma palabra indica que están comiendo muchas personas o algunas personas, sean invitados. Y estando el mendigo allí en la puerta, de pronto hasta pidiendo, anhelando, así sea que caiga unas boronas al piso y comer de ellas, significa que este hombre pasaba mucha hambre. Pasaba mucha hambre. Y también significa que el hombre rico lo miraba y como que le daba lo mismo, porque Jesús no dice aquí que le ayudó, que ayudó al necesitado, que compartió lo que tenía con el hambriento, con el necesitado. O sea que el Lázaro y el rico se conocían. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cierto? Porque, por ejemplo, si en tu casa todos los días llega un mendigo a sentarse en el andén, usted termina conociendo quién es, y él termina conociéndote a ti. Ya está en cada uno de nosotros si le vamos a ayudar o no le vamos a ayudar, cómo está tu corazón. Entonces vamos a profundizar acerca de esta enseñanza. Aprendamos acerca del hombre rico. ¿Qué dice la palabra del Señor acerca de este hombre rico? Vamos a ver, les voy a leer aquí la epístola de Santiago capítulo 5, versículo 5. Dice: habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza, o sea, como el que lo engordan para el día que lo van a sacrificar.
Y también está escrito en Job capítulo 21, versículos 13 al 15. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol, o sea, esperan tranquilamente su partida de este mundo, sintiéndose buenos. Dicen pues a Dios, dos puntos: apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? A ver, ¿quién? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Entonces, como nuestro Señor Jesús nos enseñaba, aquel que tiene riquezas termina colocando su corazón en ellas. Y en este mismo capítulo de Job dice el versículo 7: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? O sea que entendemos el contexto de esta palabra. O sea que ya podemos entender el contexto de cómo vivía este hombre rico que nos habla nuestro Señor Jesucristo, del cual nos habla, ¿cierto? Amén. Entendemos acerca de este hombre rico. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor por lo menos acerca de Lázaro, que era humilde? Dice, Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué cosa? Consolación. El problema es que nosotros cuando lloramos, obviamente si lloramos es porque algo nos preocupa, o nos persiguen, o nos angustia, tenemos problemas, mejor dicho, hay tribulación de una u otra manera. El problema es que nosotros pensamos y queremos ser consolados aquí en la tierra, y entonces pasan los días y las semanas y los meses y no somos consolados como quisiéramos, pero realmente el Espíritu Santo siempre está allí consolándonos y dándonos fuerza. Pero entonces nosotros queremos que nuestra situación económica cambie, que nuestra situación social cambie. Dios la bendiga, mi hermana, bienvenida. Pero no nos damos cuenta que también la palabra de Dios nos da esa esperanza de ser consolados cuando estemos en el reino de los cielos, cuando estemos en el seno de Abraham, cuando estemos en el paraíso. ¡Aleluya! Así que, ¿por qué perder la esperanza, iglesia de Cristo? El rico no tuvo misericordia con el mendigo, no la tuvo. ¿Ustedes qué dicen? ¿El rico tuvo misericordia con el mendigo? Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, ¿qué cosa? Misericordia. O sea que este versículo me está diciendo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos sí alcanzarán misericordia. Y los que no son misericordiosos, pregunto yo, preguntémosle a este texto bíblico, preguntémosle aquí a esta enseñanza de Jesús. Hagámosles la siguiente pregunta: ¿y los que no son misericordiosos alcanzarán misericordia? No. Está muy claro, mis hermanos, ¿cierto? Amén. Nítido, como dice mi hermano Oca. El hombre rico no fue misericordioso con el mendigo. Ojo, porque de todo lo que aprendemos en la Biblia tenemos que grabar en el corazón y hacer cambios en nuestras vidas. No es que nosotros aprendamos estas cosas y salgamos y tengamos la oportunidad de ser misericordiosos con alguien y digamos, no lo vi, sigamos de largo. Pero que Dios nos da sabiduría, ¿no? Dios nos da sabiduría porque hay de casos a casos. Bueno, ustedes me entienden. No me quiero desviar del tema. Y el Evangelio de Mateo capítulo 25, versículos 34 al 46 dice: Jesús, dando una enseñanza, dijo: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí.
Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. ¿A dónde? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así, los de la izquierda. Porque tuve hambre y me diste y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, o te servimos? Entonces él le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, diga eterno, y los justos a la vida eterna. Amén y amén. Entonces, aprendiendo esto, podemos comprender más fácilmente cuál habrá sido el destino después de partir de este mundo, tanto del rico como de Lázaro. ¿Ya se lo están imaginando? Amén. Muy bien. Sigamos entonces con el testimonio de la vida real que nos narra nuestro Señor Jesús. Dice que ambos fueron llevados al Hades. Porque si contextualizamos, dice que uno fue llevado al Hades y que allí podía conversar gritando fuertemente con el otro. Versículos 22 al 24. Evangelio de Lucas, capítulo 16. Mi hermano Boca, con voz de trompeta, léanos por favor versículos 22, 23 y 24. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en mi lengua, de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermano. Amén. Bueno, vamos a seguir aprendiendo. Dice entonces que prácticamente están en el Hades cuando parten de este mundo. Diga, mi hermano. Pasar una pregunta, algo que me tiene inquieto hace mucho tiempo es: ¿cómo asimilo esa parte de la palabra que estamos leyendo con lo que dice Eclesiastés 9:5? Lo tengo aquí en mi bosquejo. Espéreme que llegue allá, mi hermano. Bien, sí. En el mismo espíritu. Tremendo. Entonces, aquí nosotros vemos: aconteció y murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Cierto? Entonces, recapitulemos. ¿El mendigo a dónde fue llevado? ¿Qué significa el seno de Abraham? Obviamente Abraham no tenía puchecas. No habla literalmente de eso. Cuando alguien dice: estoy en el seno de mi casa, ese niño está protegido en el seno de su hogar. ¿Qué quiere decir esa expresión? Está protegido, está en un lugar donde la está pasando bueno, ¿cierto? Donde está muy bien, además de protegido, con paz, calma y tranquilidad y consolación. Porque cuando los niños lloran, los bebés recién nacidos lloran, ¿cómo los consuela la mamá? Y si arrullándolos sigue sin consolarse, les da seno. De ahí la expresión, de ahí nuestro dialecto, nuestro modismo. Entonces, como leyó mi hermano, y fue llevado por los ángeles. ¿Por quién fue llevado? O sea que cuando uno parte de este mundo, es llevado por ¿quiénes?
Y hay muchos mitos por ahí que dicen que son llevados por los demonios. Bueno, los que se pierden. Pero la Biblia aquí no dice en ningún momento. ¿Ustedes se imaginan donde los demonios pudieran tener ese servicio, esa entrada para ir al lugar de tormento y salir las veces que quieran? No, viene solamente a dejar a esta alma y vuelve y salgo. ¿Ustedes se imaginan? Son los ángeles que están al servicio directo de Dios los que hacen este servicio, llevando tanto el alma. Digamos, una persona muere hoy, su alma sale del cuerpo, sea como sea que haya muerto, su alma sale del cuerpo y su alma es llevada por los ángeles de Dios. ¿A dónde van a llevar su alma? Mi hermano, eso depende si usted se salvó o se condenó o no se salvó. ¿A dónde es llevada su alma? Lo que sí sabemos es que es llevada al Hades. Hades, no con J sino con H. Ese mismo lugar en el Antiguo Testamento se llama Seol. Seol. Voy a poner aquí una imagen que tengo preparada sobre este lugar. ¿Alcanzan a ver allí la imagen en la pantalla? Son llevadas al lugar de los muertos, no al cementerio físico, porque en el cementerio físico de este mundo es llevado el cuerpo. Y eso si no lo cremaron o no lo tiraron al mar o algo así, o no lo picaron y lo tiraron por ahí, ¿ya? ¿Y qué pasa con el espíritu? Nosotros estamos formados por espíritu, alma y cuerpo. El espíritu ya lo hemos estudiado, no me voy a meter allí porque se nos va el tiempo. El espíritu de vida es ese soplo de vida que Dios puso en nosotros y ese vuelve a Dios. Y el cuerpo vuelve al polvo de la tierra. Y el alma es la que es llevada por los ángeles de Dios. ¿A dónde? Al Hades. Que como ustedes pueden ver allí, ese mismo lugar en hebreo se llama Hades y en griego, en hebreo se llama Seol y en griego se llama Hades. Pero ¿cómo logramos comprender esto? En la imagen, allí en esta gráfica, ustedes pueden observar que ese lugar se divide en dos. A un lado está el lugar de tormento y al otro lado está el seno de Abraham, también llamado paraíso, ¿cierto? ¿Qué son las expresiones infierno y paraíso? ¿Qué son esas expresiones? Muchas personas consideran la palabra infierno como un lugar, como quien dice, llegó a un lugar y aquí hay un aviso que dice bienvenidos, este lugar se llama infierno. No es así. O por ejemplo el paraíso, bienvenidos, este lugar se llama paraíso como tal literalmente. O sea, es llamado así porque ese nombre tiene un significado y representa algo. Las personas que llegan al seno de Abraham prácticamente llegan al paraíso. La palabra paraíso significa, tiene una connotación, lugar de tranquilidad, de reposo y de consuelo. Lugar donde no vas a tener ningún tormento, ningún problema. No vas a tener necesidades de las necesidades que tenemos nosotros aquí. Entonces se denomina paraíso. Aquí nosotros utilizamos esta expresión. Cuando usted se encuentra a un compañero y le pregunta, ¿y qué más de tu vida? Y te cuenta, no, pues yo estoy trabajando en yo no sé dónde y me está yendo súper bien, allá me dan techo, comida, me pagan todo y que yo no sé qué. Usted le dice, no, pues usted estás en el paraíso, hermano. ¿Cierto? Entonces mire que es una expresión que nosotros usamos para denotar cuando alguien está en un lugar muy bueno. Infierno, cuando profundizamos acerca de la etimología también de la palabra, hace referencia prácticamente a un lugar donde se sufre, tormentoso. Y por eso es que se utiliza esta expresión también en la Biblia. Aquí nosotros vemos entonces que a un lado está el lugar de tormento y al otro lado está el paraíso o el seno de Abraham. Pero ambos están dentro del Hades. Aquí tengo otra imagen. Y dice la Biblia que lo separa una gran cima. Y cuando revisamos otras traducciones al español y revisamos el texto griego y profundizamos acerca de la enseñanza del Antiguo Testamento, cuando dice la palabra en el Antiguo Testamento, delante de ti está la palabra para que la cumplas. No está al otro lado del mar, donde hay un abismo. O sea que prácticamente esa cima es algo que los está dividiendo y no permite que puedan pasar el uno para acá ni el otro para allá. Ahí está.
En el Hades se divide en dos partes. El lado donde llegan los pecadores que no se arrepintieron de sus pecados, y en el otro lado donde llegan los creyentes a ese lugar de consuelo llamado también seno de Abraham. Entendiéndolo así, nosotros comprendemos muy bien lo que nos enseña la palabra. Entonces, ¿dónde estaba el rico? Miren la gráfica y díganme, ¿en el lado rojo o en el lado azul? ¿Dónde estaba Lázaro? Azul. En el lado azul. Y según lo que aprendimos en la Biblia, todavía están ahí. No sabemos en qué fecha partieron de este mundo, pero sí sabemos que todavía están ahí. Porque cuando venga Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Dónde están reposando mientras tanto? ¿En qué lugar están sus almas? Exactamente, están en el Hades para resucitar. Ellos resucitarán primero para recibir al Señor en las nubes, en el aire. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Y luego seremos llevados después, en ese momento, en el arrebatamiento, ¿para dónde? El Señor no va a resucitar a los que están en el paraíso, en el seno de Abraham, para volverlos a llevar otra vez al Hades. No. Lo resucita a los que se salvaron, a los que murieron en Cristo, a los creyentes, a los creyentes, a los hombres de fe, para llevarlos y llevarnos arriba al reino de los cielos. Al reino de los cielos, donde vamos a participar de las bodas del Cordero. Amén. Entonces mire que estamos aprendiendo acerca de la vida después de la muerte. Entonces yo les pregunto, ¿hay vida después de la muerte? Sí, no lo duden, porque mire que sí. ¿El rico siguió viviendo después de la muerte? Siguió viviendo, pero en otro lugar. Sí, siguió viviendo, pero en otro lugar. En un lugar de tormento, acabamos de leer ahorita en la Biblia. Lázaro siguió viviendo después de la muerte. Hay vida después de la muerte, pero una vida ya en el plano espiritual. Sí hay vida. Algunos dicen, no, es que cuando venga la muerte, ya, desaparece. Desaparece como si fuéramos un perrito, un gato, un león, un conejo. ¿Los animales tienen alma? Díganme ustedes. Tienen espíritu de vida y tienen cuerpo, pero no tienen alma. Si tuvieran alma, tendríamos que predicarles para que se salven y no se pierdan. Ellos sí, nos enseña la palabra que ellos sí, podemos considerar que mueren y no más. Hay en ellos espíritu de vida, el espíritu que Dios puso en ellos. También en nosotros hay espíritu de vida, pero además hay un alma. Amén. Entonces, ¿dónde está el rico? Según lo que Jesús nos enseña, no según lo que dice el pastor. ¿Dónde está el rico hoy en el 2022? En el lugar de tormento, en el Hades. ¿Y dónde está Lázaro? En el seno de Abraham. Entonces continuemos. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Está Jesús crucificado, colgado en un madero, y hay unos dos ladrones en otras dos cruces al lado de él. Versículo 43. Entonces, Lucas 23, 43. Evangelio de Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? O sea que el Señor mismo dijo que se lo iba a llevar. ¿Para dónde? Para el paraíso. Y aprendimos cuál es el paraíso y dónde está el paraíso. En el Hades, exactamente. En ese lugar. Ese es el paraíso. Para allá se lo llevó. No se lo llevó para las bodas del Cordero, arriba, arriba, reino de los cielos. No, se lo llevó para el paraíso. Y el paraíso, aprendemos por el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo dice que el paraíso es el tercer cielo. ¿Sí se acuerdan, si han leído cuando dice: conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, que fue llevado hasta el tercer cielo, esto es, al paraíso? Así dice el apóstol Pablo. ¿El Hades es el mismo paraíso? No, el paraíso está dentro del Hades.
Y el lugar de tormento también está dentro del Hades. Y están divididos por lo que la Biblia llama una gran cima. Los que están en el lugar de tormento no se pueden pasar para el lugar del paraíso. Pero sí ven. Sí, lo pueden ver como cuando usted aquí en Génova se para en el filo de una montaña y usted puede verlo, lo que está al frente en las otras montañas. Pero si en medio de las dos montañas hubiese un abismo, no se puede pasar. Y lo mismo si hubiese una gran cima, no se puede pasar. ¿Ya? Lo curioso es que aquí había una gran cima, pero se pueden ver. Los que están en una parte pueden ver a los que están en el otro lado. Y desde un lado pueden gritar al otro y le pueden conversar. Y el que está al otro lado le puede escuchar y le puede responder. O sea que no es que estén tan separados, tan lejos que digamos. Tremendo. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia nos enseña también es que el que se pierde prácticamente ve las consecuencias de su desobediencia y su pecado y ve lo que se perdió, de la que se perdió. Y el que se salvó ve también los que se perdieron allí, ¿no? Y así nosotros aprendemos lo que la Biblia nos enseña. Bueno, continuemos. Evangelio de Mateo. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra del Señor: el que tiene oído, oiga. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, con E mayúscula, o sea, habla del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, habla lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. ¿Y qué dice? Al que venciere. Exactamente, el que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio de ¿dónde? Del paraíso. Del paraíso de Dios. Amén. Porque allá está ese árbol. En este paraíso está este árbol. Gloria a Dios. Continuemos. En el Hades está el paraíso, pero en el Hades también está el lugar de tormento, ya lo estudiamos. Un lugar de tormento, como lo dije ahorita, es llamado infierno. Pero aquí hay que aclarar algo. El día del juicio final, cuando ya llegue el día del juicio delante del gran trono blanco, y cuando dice la Biblia que ya no se halló ningún lugar para el cielo y la tierra, es decir, cuando este planeta Tierra, cuando este mundo físico sea destruido por fuego, como está profetizado, pero para eso faltan muchos años, no se preocupen. Falta el milenio de Cristo, faltan tantas cosas, no se preocupen ustedes por eso. ¿Qué va a pasar con los que están allá en ese lugar? En el lugar de tormento, porque los muertos en Cristo resucitarán y ya no van a estar más en ese paraíso allí, sino que vamos a ser llevados, cuando nos vamos con Cristo en el arrebatamiento, vamos a ser llevados a las bodas del Cordero, a estar cerca de Dios para servirle. Y los que están en el lugar de tormento se van a quedar ahí esperando hasta el día del juicio. Ese no va a ser el destino final de ellos. El destino final de ellos será cuando sean lanzados en el lago que arde con fuego y azufre. Solamente es cuestión de tiempo para que sean lanzados allá. No es que cuando sean lanzados allá ya dejan de existir, desaparecen. No. Siguen viviendo en lo que se llama muerte eterna. ¿Por qué? Porque es un sufrimiento eterno. Apocalipsis 21:7 dice así: el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Mire, el que venciere y el que esté venciendo ahorita, hoy es domingo, y si dentro de nosotros estamos, hasta hoy, ahora estamos venciendo el pecado, la tentación, el mundo, a Satanás, a la carne. Y si mañana lunes y pasado mañana martes ya dejamos de vencer porque dejamos de perseverar y somos vencidos por la tentación y por el pecado y por el mundo y por la carne, y nos sorprende la muerte en ese entonces,
Entonces, grave mis hermanos, grave la situación, ¿cierto? Debemos ser fieles y perseverar hasta el fin. Entonces dice, porque aquí dice, al que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero el que termine vencido no. Y como no sabemos cuándo viene la muerte, cuándo viene el Señor, por nuestra alma más bien. Versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte ¿en dónde? ¿Qué es qué? Que es la muerte segunda, en el lago que arde con fuego de azufre. O sea que cuando los pecadores están allí, en el lugar de tormento, que está en el Hades, en el Seol, todavía no están en la muerte segunda. Murieron la primera vez cuando partieron de este mundo, exactamente, están en la primera muerte. Luego llegará un momento en que estando ahí en tormentos, algo peor, una segunda muerte, la muerte segunda. Por eso yo aclaro, ¿será que por ser la muerte segunda ya, ahí ya su alma, desaparece, paró su sufrimiento? No, porque escrito está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago. ¿En dónde? En el lago de fuego. Y recuerden, el diablo con sus ángeles, ellos van a ser lanzados al lago que arde con fuego de azufre para que sean atormentados, no para que atormenten a las almas de los seres humanos, no. Y entonces dice, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y de azufre donde estaban, ¿quiénes? La bestia y el falso profeta. Está hablando de dos seres humanos, del gobernador mundial, el anticristo, y el falso profeta, otro hombre de carne y hueso que partió este mundo y fue lanzado allá. Bueno, será lanzado porque todavía no se ha cumplido. Donde estaban la bestia y el falso profeta, y dice que más, que cuando fueron lanzados al lago que arde con fuego, dice que dejaron de existir. No, y serán atormentados. Y serán atormentados día y noche, ¿por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Entonces, ¿deja de existir? ¿Desaparece? No. Serán atormentados por los siglos de los siglos. Entonces mire que aquí vamos aprendiendo muchas cosas, muchas realidades de la vida después de la muerte. Vamos bien de tiempo, gloria a Dios, está rindiendo. ¿No hay? Nos perdemos. Continuemos. Entonces, ¿hasta dónde hemos leído? Vamos a responder algunas de las preguntas que nos hicimos al principio. ¿Hay vida después de la muerte? Respondan ustedes en voz alta. Sí. Muy bien, en coro, como una sola voz, como un solo hombre. Otra vez. Si existe el cielo, ¿cómo es? Ya lo vimos, ¿cierto? Si existe el infierno, ¿cómo es? Vamos a ver algunos detalles cuando sigamos leyendo aquí. Esta enseñanza que no es parábola del rico y Lázaro. ¿Los muertos pueden hablar? Pero ya no están todos en coro. ¿Qué pasó? ¿Los muertos pueden hablar? Sí. Amén. Sí, los veo como con una duda, como que volvamos a comenzar el sermón desde el principio. A ver. Diga mi hermana. La que él me dijo en Eclesiastés. Póngale un alfiler allí, plin, ya vamos para allá. Un clip, ya vamos para allá. Bueno, ¿están el rico y Lázaro hablando allá en ese lugar de los muertos? Sí. ¿Cierto que sí? ¿Es una parábola? No. ¿Jesús dijo una verdad? Sí. ¿Cierto? Como siempre. Bueno, recordamos también que nosotros cuando leemos la Biblia tenemos que respetar unos principios bíblicos constitucionales, doctrinales. ¿A qué me refiero? Cuando tú lees la Biblia, tú te sientas a leer la Biblia con muchas convicciones. Una de ellas es, bueno, voy a leer la Biblia, pero yo sé que la Biblia no se equivoca. Yo sé que la Biblia no me va a mentir. Y yo sé que la Biblia
no se contradice, ¿cierto? Esos son principios. Cuando te vas a sentar a leer la palabra de Dios, tú lo haces con otra convicción constitucional, doctrinal, y es, bueno, voy a leer lo que Dios enseña aquí en la Biblia, sabiendo que Dios no miente. Es imposible que Dios mienta, ¿cierto? Cuando leemos las palabras de Jesús en los evangelios, nos acercamos con esta convicción constitucional. Bueno, voy a leer las palabras de Jesús sabiendo que Jesús es Dios y que es imposible que Dios mienta, y que Jesús siempre, todo lo que predicó y todo lo que enseñó, siempre hablaba verdades y nunca se puso de mentiroso, ¿cierto? Bueno, entonces con esa misma convicción también nosotros sabemos que Jesús enseñó al rico y Lázaro con estos principios constitucionales. Amén. Continuemos. Es verdad que el alma de los muertos queda penando en este mundo hasta que cumplan una misión importante y luego sí puedan partir al más allá. ¿Qué pasó con el alma del que se salvó y del alma del que no se salvó? Ambos fueron inmediatamente llevados al Hades. Muy bien. Sigamos. Una pregunta más. ¿Es verdad que existe un purgatorio? Algunas personas se imaginan donde van y les dan un purgante, ¿no? Por la palabra purgatorio, para que se purguen. Hoy en día uno se purga cuando está lleno de lombrices. Entonces, ¿qué es purgarse? Es limpiarse, descontaminarse, ¿cierto? Entonces, por eso le pusieron supuestamente ese nombre a este mito. Dice, existe un purgatorio donde las almas de los muertos, de aquellos que murieron en pecado, pueden purgar, ya saben lo que es purgar, pueden purgar sus pecados a través de las ofrendas y las oraciones de sus familiares vivos, y que así sus familiares logren, así hayan muerto en pecado, que logren entrar al cielo. Existe una enseñanza en las tradiciones acerca de Martín Lutero, que fue la gota que rebosó la copa de Martín Lutero, que Martín Lutero estaba predicando y enseñando los mandamientos y la palabra de Dios para ser justos, obedientes y descontaminarnos del mundo y apartarnos para Dios para poder entrar al reino de los cielos. Y entonces había un borracho que borracho jamás le decía que quería seguir a Dios, sino que decía, no, yo de todas maneras voy a ir al cielo, no se preocupe que yo voy a ir al cielo. Y entonces, borracho y mentiroso, y con una mujer y con la otra, teniendo su esposa en la casa con muchas mujeres, y con muchos hijos de mujeres en la calle, y así con una vida desordenada, mentiroso, estafador. Y resulta que, predicándole a él, a este hombre, cuando se lo encontraba en la calle, el hombre le dice, yo no necesito cambiar mi manera de vivir porque vean, sacó un papel, compré mi certificado para entrar al cielo. Y era que el Papa en esos días sacó un negocio que necesitaban construir, creo que era la Capilla Sistina o pintarla, bueno, no me acuerdo qué, pero necesitaban mucho presupuesto. Y entonces inventaron que redactan una hoja y dicen, yo, el Papa, como autoridad de Dios, fulano de tal, autorizo de que este hombre pecador, sus pecados sean perdonados y que pueda entrar al cielo con mi firma y con mi sello. Tan. Y esto tiene un valor económico que tiene que ahorrar para que lo compre, porque usted va a entrar al cielo si lo compra. Y el borrachito andaba con eso en el bolsillo y le dijo, mire, vea, yo voy a entrar al cielo, vea. Entonces esa fue la gota que rebosó la copa de Martín Lutero y dijo, no más. Y escribió las 95 tesis que se conocen de Lutero y las colgó allí en la puerta donde él enseñaba, en la capilla. Y dijo, no más. El pueblo tiene que aprender es lo que diga la Biblia, no lo que diga la iglesia. Amén. Y ese es un principio que nosotros guardamos hoy en día. La máxima autoridad es la palabra de Dios, no la iglesia. Porque nosotros somos la iglesia. La máxima autoridad no es lo que yo diga. No es que yo me soñé y entonces hagamos esto. No. Bueno, continuemos. No hay tal purgatorio porque cada uno deberá pagar por sus propios pecados.
como dice la palabra. Imagínense a este hombre del testimonio que les acabo de contar. Entonces pretende entrar al cielo, listo. Sabemos que esa carta no funciona, obviamente. Eso es un engaño de los hombres. Pero existe la creencia de que se murió el borrachito, pero había personas que lo amaban. La mamá del borrachito todavía está viva. Los hermanos del borrachito están vivos. Ese borrachito tuvo hijos. Y unos hijos crecieron y están vivos. Entonces, ¿qué hacen? Obviamente están de luto la familia, lloran, les duele la partida de su ser querido. Sea como sea, era su ser querido. Pero en la religión tradicional también establecieron otra enseñanza. Pague unas ofrendas especiales y haga unas promesas, unos juramentos, para que el alma de su pariente fallecido, que debe estar en el purgatorio, supuestamente, murió pecando, ¿cierto? Entonces usted necesita pagar muchas ofrendas para que su alma sea purgada de ese lugar y vaya de ahí al cielo y no sufra en el infierno. Entonces los familiares vivos todavía tienen esa costumbre hoy en día, que dan ofrendas y piden: yo quiero por el alma de mi familiar, de mi pariente, de fulano tal que falleció hace tanto tiempo, para que no sea condenada, que yo no sé qué, que yo no sé qué. Y le rezan a ídolos. ¿Existe ese lugar? No existe, porque ellos fueron llevados directamente o al lugar de tormento o al paraíso, ya. No fueron llevados el rico y Lázaro a ningún lugar intermedio antes de. Fueron inmediatamente llevados por los ángeles del Señor. Amén. Éxodo 18:20. Perdón. Palabra de Dios a través del profeta Ezequiel, no Éxodo. Palabra de Dios a través del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Dice así. O bueno, que lo lea alguien. Por favor, mi hermano Octavio, con voz de trompeta, con voz de arcángel. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Que retumbe en nuestros oídos. 18:20, porfa, gracias, sí. Por tanto yo juzgaré. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, y el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la iniquidad del impío será sobre él. Amén y amén. Muchas gracias, mi hermano. El alma que pecare, esa morirá. O sea que la salvación es personal e individual para los seres humanos. ¿Cierto? No que es que el borrachito pecó y todo, pero como yo voy a pagar ofrendas después de que él murió y hacer muchos rezos por él y pedir novenas por él, entonces voy a lograr que vaya de supuestamente el lugar del purgatorio al cielo. Y Dios enseñándonos en la Biblia estas cosas, que seamos obedientes y cumplamos lo que nos manda y seamos justos. Eso significaría que las personas se pueden burlar de Dios, nunca obedecer sus mandamientos, nunca escuchar su voz, y aún así terminar en el cielo. Y nos hemos creído ese cuento cuando no leíamos la Biblia. Imagínense entonces, si eso fuera así, todos podemos burlarnos de Dios y terminar en el cielo. Pero ni siquiera tiene lógica. Y nos creíamos eso, pero gloria a Dios que la palabra del Señor nos instruye en toda verdad. Escrito está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, es nuestro Señor Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, amén. Y el Señor llama vida eterna a los que están gozando de la vida, no agonizando en el lugar de tormento por siempre, sino tener vida prácticamente es estar bien en el paraíso, allí, o en el reino de los cielos. Es la vida eterna. Pero para eso es necesario creer en Jesús. Amén. Amén. Es necesario creer en Jesús. Y ya el tema de cómo se salvaban las personas en el Antiguo Testamento,
Eso ya lo hemos estudiado en algunas ocasiones con soteriología. Si quieren, después lo volvemos a repasar. Continuamos entonces con la historia de lo que le tocó vivir al rico estando muerto y al Lázaro estando muerto. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 22 al 24. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado Abraham. Perdón, me salté de versículo. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham. ¿Qué alzó él? O sea que Jesús está diciendo que este hombre tiene ojos, y eso que abandonó el cuerpo mortal, cuyos ojos se comieron los gusanos y volvieron al polvo de la tierra. ¿Cierto que sí? Si nosotros recapitulamos y recordamos que hemos aprendido lo que predica el apóstol Pablo, creo que es en la primera carta de los Corintios 15 o en la segunda carta, donde habla acerca del cuerpo material, cuerpo de carne, y el cuerpo espiritual. Uno es la gloria del cuerpo material y otro la gloria del cuerpo espiritual. Diga, mi hermana. Cuando uno muere instantáneamente sale el alma o se demora para salir. Según lo que entendemos, inmediatamente, instantáneamente. De hecho, morir es separar el alma del cuerpo y el espíritu también del cuerpo. Eso es la definición de muerte. Cuando una persona muere, ya el alma no está allí. Por eso, si tú tienes un familiar fallecido hace días o semanas o años y tú quieres visitar a tu familiar, si yo tuviera un familiar fallecido, ¿a dónde debería ir? Si quiero ir por lo menos, si yo quiero ir a visitar a mi amigo Boca, ¿a dónde tengo que ir? Donde yo sé que lo voy a encontrar. ¿A dónde? A la tienda. Si yo quiero visitar a mi hermano Octavio, ¿dónde tengo que ir? A donde Boca, o buscarlo en su casa. Amén. Si quiero visitar a mi hermano Cristancho, y a cada uno, en el parque lo pesco. Y si yo quisiera visitar a un familiar muerto, ¿a dónde debería ir? Le toca morir para ir a visitarlo allá. Exactamente, hemos aprendido que todo aquel que murió, se salvó o no se salvó, está en el Hades. O sea que si yo voy al cementerio donde enterraron su cuerpo, ¿estoy visitando a mi familiar? ¿Cierto que no? Y si yo estoy allá visitando su cuerpo y estoy hablándole a mi familiar muerto, ¿desde el Hades me va a escuchar? No. Ahorita lo vamos a ver. No nos va a escuchar. O sea que estando en el Hades alzó sus ojos. O sea que nosotros podemos ver cuando partamos de este mundo. Podemos ver. Recibimos un cuerpo espiritual como lo ha enseñado claramente el apóstol Pablo. Continuemos. Y él en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a alguien. ¿A quién vio? No que en el mundo aquí uno mira de lejos a alguien. Yo de aquí de lejos estoy mirando. A cada uno de ustedes los estoy mirando. Ahí está mi hermano, mi hermana. Pero así mismo podemos ver en el mundo espiritual, con el cuerpo espiritual que recibimos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Miren que al que conocía que estaba mendigando pan en la puerta de su casa. Y vio a Lázaro, además que Lázaro mantenía enfermo, los perros le lamían las llagas, pobrecito, le tocó muy duro. Dice, y a Lázaro en su seno, a Lázaro en el seno de Abraham. Como si Dios hubiese colocado, pareciera, ojo, suelten las piedras, pareciera que Dios hubiese colocado a Abraham allá como líder de este lugar, en el paraíso. Y entonces llega Lázaro y está siendo protegido por el mismo Abraham. Por eso se llama seno de Abraham, en la protección de Abraham. ¿Ya? Continuemos. Versículo 24. Entonces él, el rico, dando voces. ¿Cómo así que dando voces? O sea que aparte de que lo vio, el hombre puede hablar. Y eso que nosotros aprendimos, que aquí nosotros hablamos gracias a las cuerdas vocales de este cuerpo físico. Pero en el mundo espiritual vamos a poder hablar.
en el plano espiritual con un cuerpo espiritual. Mire que la palabra nos responde esto. Dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. ¿Por qué le dijo eso a Abraham? Él estaba sufriendo. Ten misericordia de mí. Pregunto, ¿él tuvo misericordia de Lázaro estando en vida? Recordemos siempre la palabra de Dios para aplicarla a nuestra vida. Ten misericordia de mí y envía... antes de avanzar, y hemos leído, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Lázaro obviamente no alcanzó misericordia, obvio. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Él estaba atormentado y menciona una llama. O sea que allí en ese lugar de tormento, por eso que está dibujado de color rojo, hay llamas. Y las llamas producen tormento de dolor, de sufrimiento. Y es un tormento continuo que no termina. Y aparte de eso, el hombre está sediento. O sea que en ese lugar también tiene sed. Y es el cuerpo al que le da sed. Pero miren que allí también, con el cuerpo espiritual, donde va a estar este hombre, o donde estaba este hombre mejor. Y dice, según estas enseñanzas de Jesús, de la vida real, repasemos 3 preguntas que nos hicimos al principio. ¿Es verdad que los muertos se toman el vaso de agua que les ponen debajo del ataúd el día que los están velando? ¿Ustedes han visto que ponen normalmente por costumbres un vaso de agua debajo de un ataúd donde está un velorio? Yo muchos años en la vida, cuando era jovencito y niño, me preguntaba para qué era eso. Y vine a aprender fue ya después. Cuando le pregunté a alguien, ¿y para qué es ese vaso? No, es que lo que pasa es que su alma tiene sed. Entonces es para que tome. Porque qué pesar no ayudar al muerto. Hasta las aguas. También en el cementerio, porque tienen esa convicción. ¿De dónde nació esa falsa enseñanza? Como siempre, de la religión tradicional, porque el rico, siendo atormentado porque se perdió, está diciendo: tengo sed, tengo sed, tengo sed. Entonces los que están en este mundo dicen: pues si tiene sed del muerto, pues pongámosle el vasito de agua ahí cerquita de donde está el difunto. ¿Ya? Pero él no puede salir. Imagínense, si no puede salir del lugar de tormento para pasar al paraíso, que es en el mismo dentro del lugar del Hades, mucho menos va a salir del Hades para llegar a este planeta Tierra, a este mundo de los vivos aquí, a hacer lo que hacemos nosotros debajo del sol, ¿cierto? Mucho menos va a venir a este lugar. ¿Es verdad que debemos hacer novenas por 9 días a los muertos? No, nada. ¿Debemos interceder por los muertos en nuestras oraciones? No, de hecho hasta Dios tiene prohibido eso. Dios nos tiene prohibido eso. Entonces sigamos leyendo. El Evangelio de Lucas capítulo 16, versículo 25. ¿Qué le contestó a Abraham? Mire que establecieron una conversación, ¿cierto? ¿Qué le contestó a Abraham? Hijo. ¿Por qué hijo? Porque este hombre es descendiente de Abraham, de los hijos de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos, y así sucesivamente. Es descendencia de Abraham, porque es israelita. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. ¿Qué le está diciendo? ¿Cuál es la primera palabra que le dice después de hijo? Acuérdate. Hermano Boca, yo ya le pagué lo que le debía, acuérdate. ¿No se acuerda? ¿Sí se acuerda? Estamos a paz. Entonces, en esta conversación que acabo de tener con mi hermano, yo le estoy diciendo: haga memoria de algo que pasó días atrás, allá en la tienda donde estábamos nosotros. Aquí le está diciendo a Abraham: haga memoria que usted, cuando estaba en la tierra, cuando estaba aquí en el otro mundo, aquí donde estamos nosotros, pues, cuando estabas en la tierra, recibiste tus bienes en tu vida. Acuérdate, ¿cierto? Sigamos leyendo.
Obviamente Lázaro, yo me imagino a Abraham, si Abraham estuviera convencido que el rico llegó a ese lugar y que perdió la memoria, no le estaría diciendo eso. ¿Cierto que no? Bueno, continuemos. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y el hombre, claro, se acuerda. Y dice, y Lázaro también males. Y él también se acordaba de Lázaro. Tanto así que reconoció a Lázaro cuando lo vio. ¿Cómo hizo el rico para saber que ese hombre que estaba en el seno de Abraham se llamaba Lázaro cuando lo vio a la distancia? Exactamente. Y si perdió la memoria al partir de este mundo, ¿cómo hizo para adivinar el nombre de Lázaro? ¿Cierto? Sigamos. Pero ahora hablando de Lázaro, es consolado aquí, dice, y tú atormentado. Porque aquí en este mundo estaban viviendo al revés. Lázaro estaba viviendo atormentado por la pobreza, por el hambre, por las enfermedades, las llagas. Y no contento con eso, no fuera suficiente, con el desprecio de los hombres ricos que los miran como si fuera un pedazo de basura estorbando afuera de su casa. Como era lo que hacía prácticamente el rico, que no le daba y no le ayudaba y no tuvo misericordia. Pregunto, ¿los muertos pueden recordar la vida que tenían en este mundo y a sus amigos y familiares? Sí. ¿Jesús estaba hablando una parábola? No. Muy bien. Ahora vamos a Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, donde ustedes querían llegar. ¿Cuál, pastor? Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Levante la mano derecha y diga, yo sé que la Biblia Que la Biblia nunca miente nunca miente, y nunca se contradice, nunca se contradice, porque es la palabra de Dios. porque es la palabra de Dios. Amén. 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 Muy bien. Eclesiastés, ¿qué, pastor? 9:5. Capítulo 9, versículo 5. Una cosa es que usted interprete mal un versículo por falta de contextualizar y por falta de meditar en ella y pedirle dirección a Dios y por falta de profundizar. Y otra cosa es decir lo que la Biblia no dice. Prestar atención. ¿Ya llegaron al pasaje? Bueno, si ya llegaron, entonces, ¿quién voluntariamente desea leer este versículo con voz de trompeta, con voz de arcángel? Eclesiastés 9, 9:5. 5. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Amén. Muchas gracias, mi hermano. No nos podemos apoyar en este versículo para decir, vio, los muertos nada saben. Vio, su memoria es puesta en el olvido. O sea, la memoria que tenían, ¡pum!, se les olvidó. Hermano, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Quién conoció a su bisabuelo en vida? ¿Lo conoció mi hermana Lady? ¿Hace cuántos años murió? Hace 40. Cuando lo conoció. Y en su familia, en su casa, a diario hablan de él, lo nombran a cada ratico, ay, tan buena gente que era, ay, él le gustaba hacer estas cosas, él tal cosa, ¿sí? A cada ratico, digamos, es normal que lo nombren esta semana y si la otra. De vez en cuando. Entonces ahí es donde nosotros podemos decir, ¿cómo se llamaba él? Virgilio. O se llama Virgilio, ¿no? Porque sabemos que sigue viviendo, pero en otro lugar espiritual. Está en el Hades. Pero solamente Dios sabe si está en el lado A o en el lado B. Bueno, Virgilio partió. Para nosotros es un muerto. Pero su memoria no fue puesta en el olvido. ¿Por qué la memoria de Virgilio en este caso todavía no ha sido puesta en el olvido? Porque todavía su familia lo recuerda. Pero si nadie hablara de él, entonces su memoria queda en el olvido y se cumple lo que dice la palabra, porque pasarán otras 2 generaciones más y nadie va a hablar de Virgilio. Nadie. ¿Por qué? Porque usted lo conoció en vida, pero sus hijos que no lo conocieron en vida no van a hablar de él. Y sus nietos que no lo conocieron en vida no van a hablar de él.
A no ser que haya sido como un personaje que haya descubierto América, Cristóbal Colón o algo así que quede en los libros que se enseñan en los colegios, clase de historia y cosas así. Diga, mi hermano. Yo no hablo de mi papá porque no lo conocí. O sea que prácticamente para usted la memoria de su papá quedó puesta en el olvido. Eso es lo que dice el contexto de este versículo. Para que tengamos el mensaje claro, leamos este versículo en otras versiones de la Biblia al español, en un lenguaje que ha sido traducido directamente desde el hebreo, porque Eclesiastés fue escrito originalmente en hebreo, desde el hebreo al español directamente. No del hebreo al latín, del latín al español, no, del hebreo al español. Se los voy a leer aquí en la Biblia, traducción al lenguaje actual. Dice así: los que aún vivimos sabemos que un día habremos de morir, pero los muertos ya no saben nada ni esperan nada. Y dice, y muy pronto son olvidados. ¿Qué dice acerca de la memoria? Muy pronto son olvidados. O sea, en este mundo ellos son olvidados. Y es verdad. Es verdad. Ahora les voy a leer ese versículo en la Nueva Traducción Viviente. Una traducción muy buena también. Dice, los que están vivos al menos saben que un día van a morir. Es que, dígame una cosa, los que están allá muertos en el lugar de tormento, ¿ellos saben cuándo van a salir de ahí? Ni siquiera tienen esperanza de salir de ahí. Y si los sacan de ahí es para lanzarlos al lago que arde con fuego y azufre. Claro, serán resucitados, lo que llama que cada uno resucitará para condenación y otros para salvación, pero para estar delante del juicio, delante de Dios, del gran trono blanco. Bueno, sigo leyendo. Los que están vivos al menos saben que un día van a morir, pero los muertos no saben nada. Y dice, ya no reciben más recompensas y nadie los recuerda. Entonces, cuando leemos en la Reina Valera, porque su memoria es puesta en el olvido, ¿qué significa? De que ya en la tierra no se van a acordar de él. Eso, y es un contexto, es una palabra, un dialecto que nosotros usamos para decir que nos olvidamos de alguien. ¿Cierto? No, es que murió fulano de tal, pero, por ejemplo, no, es que dice alguien, murió mi papá y mi papá quería que yo me metiera a estudiar, pero yo he sido un vago y no quiero estudiar. Pero ahora que murió mi papá, voy a honrar la memoria de mi papá y ya me matriculé en la universidad. Entonces, mire que sí utilizamos ese dialecto. ¿Sí ven? Entonces, continuemos. Pregunto, ¿recordaremos todo lo que aprendimos cuando estemos muertos? Cuando partamos de ese mundo, ¿vamos a recordar todo lo que aprendimos de la Biblia? ¿Sí? ¿Ustedes se imaginan donde partamos de este mundo y se nos borre la memoria y lleguemos blanqueados allá? Y en la Biblia aprendemos acerca de Jesús. Nosotros no aprendimos de Jesús porque nos enseñaron en las esquinas, en cualquier parte, en la galería. Y si nos hablaron en la galería, en las esquinas, es porque nos leyeron y repitieron lo que está en la Biblia. Si no, nosotros no conocemos a Jesús y a Dios en las tradiciones de hombres, sino en la Biblia, en la palabra. Imagínense que partamos de este mundo y se nos borre la memoria. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Recordaremos lo que Jesús hizo por nosotros? Vamos a estar delante de Jesús en el cielo y entonces vamos a decir, vamos a darle un codazo al que está al lado de nosotros. Y ese que está ahí delante de nosotros, ¿quién es? Que resplandece y ¿quién es? Y van a decir, no, yo no sé, yo acabé de llegar y vine con la memoria en blanco, ni idea. No sé ni de dónde vengo ni a dónde estoy. ¿Ustedes creen eso? No es lógico, ¿cierto? No es lo que enseña la Biblia. Si perdemos la memoria, pues perdemos la memoria de todo lo que aprendemos aquí. Y aquí aprendemos que Jesús murió por nosotros en la cruz. Eso no lo vamos a olvidar estando allá. No lo vamos a olvidar. Muy bien. Así es. Y lo comprobamos en la conversación de Rico y Lázaro. Entonces, ¿recordaremos a nuestros familiares que teníamos aquí y amigos que teníamos en este mundo? ¿A todos? ¿Cierto que sí? Muy bien, eso es lo que nos enseña la Biblia. Continuemos. Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 23 al 31 para ir terminando. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham
y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. O sea que él estaba recordando a sus familiares. Sí, claro. ¿Y estaba recordando a sus familiares rebeldes y obedientes, o cómo eran sus familiares? Rebeldes ante Dios, ¿cierto? Porque mira lo que dice: porque tengo, de hecho no está diciendo tenía, dice tengo 5 hermanos, se acuerda muy bien, 5 hermanos, para que les testifique, o sea que les dé testimonio, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea que el rico ya sabía que sus hermanos iban por el mismo camino. Versículo 29, y Abraham le dijo, o sea, le respondió a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Tremendo, tremendo. Entonces, fíjese que sí hay memoria, sí hay memoria. Y la memoria va a estar muy viva. Mire, nuestra memoria en este mundo, ¿de qué depende? Del estado de salud de nuestras neuronas y nuestra corteza cerebral, en sí, de nuestro cerebro y todo eso. Cuando las personas aquí pierden la memoria es porque su cuerpo en el cerebro se ha enfermado. Mas no será así cuando partas de este mundo, porque Dios nos da la capacidad de recordar muy bien. Por lo menos el pecador que llega al lugar de tormento va a recordar por qué está en ese lugar de tormento. No es que le borraron la memoria y digan: yo no sé por qué estoy aquí en este lugar de tormento y quemándose. No, él sabía por qué estaba y por eso quiere advertir a sus hermanos. Mi hermano Cristancho, Dios lo bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Cristo te ama, yo también. Dios me lo bendiga, mi hermano. Lo espero. Muy bien, y dice la palabra en el versículo 31, mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Amén, amén y amén. Y ya prácticamente estamos terminando. Recordemos unas preguntas. ¿Los muertos sienten hambre, sed, frío, calor? Voy a poner aquí esta imagen. Aquí en este mundo nosotros tenemos 5 sentidos. ¿Cuáles son? El gusto, oído, vista, olfato. Muy bien. Gusto, oído, vista, olfato y tacto. Y esos sentidos dependen de la salud de nuestro cuerpo. Si mis oídos dejan de funcionar, ya no voy a escuchar lo que dicen a mi alrededor. Pero el rico escuchaba lo que decía Abraham y Abraham escuchaba lo que decía el rico. En el Hades, el gusto. Él dice que tiene lengua y que necesita mojar la lengua porque tiene sed. La vista. En este mundo nuestra vista depende si los ojos están saludables o se enferman. Pero en el cuerpo espiritual habrá vista, con la capacidad de ver como veían tanto Abraham como mejor dicho, los que se salvan como los que no se salvan, como el rico. Y aquí tenemos olfato y tenemos tacto. Si él dice que está atormentado en esas llamas, es porque tiene tacto allá también, pero no, ya ese tacto no depende de un cuerpo físico material, sino ya de un cuerpo espiritual. Amén. Porque si yo pusiera al fuego por accidente mi cuerpo y fuera un accidente con quemaduras de 3er grado, se quema la primera, la segunda y la tercera capa de piel. Y al quemarse la tercera capa de piel, quema los nervios. Ya no produce dolor, la quemadura ya no produce dolor, porque quema los nervios. No será así en el cuerpo espiritual.
Se sigue sintiendo y sintiendo y sintiendo todo el tiempo. Pregunto, ¿los muertos siguen teniendo sentidos como vista, oído, gusto, tacto? Sí. Claro, está en la Biblia, ¿cierto que sí? ¿Lo dice el pastor? No. Lo dice la Biblia. Amén. ¿Es verdad que los muertos se le aparecen a las personas para asustarlas? Entonces, cuando a usted se le apareció el bisabuelo, ¿quién se le apareció realmente? ¿Cierto? No es que mi mamá al partir se me apareció y se sentó al lado de mi cama y me dio buenos consejos para que me portara bien. ¿Sí? Si no puede salir de ahí, ¿cómo va a ser eso? Y eso que dicen que se está despidiendo tampoco es verdad. Tampoco es verdad. Otra cosa es que Dios te muestre que alguien está partiendo y te dé una visión, pero que haya que esa persona venga a despedirse son cosas seculares de este mundo, porque inmediatamente vienen los ángeles y se lo llevan al Hades. ¿Es verdad que los parientes muertos se te pueden aparecer en sueños? ¿Cierto que no? Bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta hermosa enseñanza de su palabra. Pongámonos sobre nuestros pies. Hay preguntas.